Que me permite recibir aquí por la línea telefónica al expresidente Felipe Calderón. ¿Cómo está, presidente? Buenos días. ¿Qué tal, Azucena? Buenos días. Buenos días a tu auditorio. Buenos días a quienes están ahí en la mesa Muchas de gracias. Aquí discusión. está Rubén Moreira, Emilio Álvarez y Casa, Israel Zamora, y hace ratito estuvo Jorge Romero, dirigente del PAN, presidente. Pues no lo oí, pero bueno, pues saludos a todos hoy, A ver, ¿no? cuénteme qué le pareció el evento del sábado, el relanzamiento del PAN y por qué su ausencia, Felipe. No fui al evento, efectivamente, por lo mismo no te puedo dar mi versión de cómo estuvo, porque a mí me interesa saber exactamente en qué consiste y sobre todo cómo se ejecuta este proceso de relanzamiento, etcétera, que no es el primero que ha habido en la historia del PAN. Ujú. Antes de tomar una decisión personal que pueda implicar reincorporarme a la política activa o no. Eso Bien. es, bueno, esa es mi respuesta. O sea, Sí. ver los resultados antes de tomar usted una decisión de regresar activamente al PAN, A la digamos, a la política política. en Ajá. general, no sé si al PAN, pero mira, viendo lo que se dijo o lo que se prometió, si eso se cumple, me parece que va en el camino correcto el PAN, que es una apertura ciudadana que ha sido la demanda más importante y la necesidad más importante que tiene el PAN. Hace décadas yo escribí Ujú. a propósito de hace 3 años, hace 4 años ya, un, un mensaje, un artículo que presenté en una ponencia precisamente en España con el presidente Zedillo y el presidente Aznar. Todavía estaba Mario Vargas Llosa, en paz descanse, y hablaba de que si podía ser derrotable Morena, Andrés Manuel, y yo decía que se requería un proceso de apertura de los actuales partidos políticos cuyas dirigencias ya no representaban a los ciudadanos, sino que representaban solo a sí mismos. Me refería Ujú. específicamente al PAN. Correcto. Y tendría que pasar específicamente el PAN por un proceso de rescate de su identidad en 3 líneas muy grandes, ¿no? Ujú. Una primera línea era una reconciliación con sus propias ideas, con sus principios, que no le diera vergüenza, que no le diera miedo hablar de valores de libertad económica, de libertad política, de libertad personal, valores de vida que lo han ocultado o se ha ocultado mucho tiempo, da miedo quedar políticamente incorrecto, valores que representan una buena parte de la sociedad, incluso una vertiente del PAN se lanzó con todo a nadar en el proyecto WOC de los últimos años. Y segunda reconciliación es una reconciliación con sus propios gobiernos. Los Ujú. gobiernos del PAN, y lo dijeron creo el sábado, Azucena, fuimos buenos gobiernos. Hay buenos gobiernos a nivel local y a nivel federal fuimos buenos gobiernos. Fueron gobiernos en que se logró la reducción de la pobreza, por lo menos un 25% desde su pico, a pesar de haber tenido la Ujú. crisis económica más grave en casi un siglo, que fue la de 2008-2009. Fueron los gobiernos que más invirtieron en infraestructura en el país Sí. en todo el registro de un siglo. Y Eh, no solo hacia atrás, sino hasta ahora, los niveles de inversión en infraestructura no llegan ni remotamente a lo que se invirtió en esos gobiernos. Los gobiernos que más invertimos en salud, que logramos casi cobertura universal de salud, que hicimos el seguro popular, que logramos la cobertura de educación hasta secundaria, que empezamos programas no solo como seguro popular o estancias infantiles, sino también escuelas de tiempo completo que empezaron ahí. Y aún bien. en los temas más controversiales, en los temas de seguridad, Azucena, fuimos gobiernos, sí, que decididamente combatimos a la delincuencia con todo. Y con errores, con insuficiencias, con deslealtades, con lo que quieras, son gobiernos que comenzaron a construir instituciones que luego se destruyeron, particularmente en el sexenio pasado, y metieron a México en una dinámica, etcétera, que Eh, ya conocemos. Y Feli- tercera, sí, identidad, perdón, sí. la identidad con los ciudadanos, que es la más grave, porque a partir de que el PAN ganó y se hizo un partido ganador y de gobierno, el PAN cerró prácticamente desde la presidencia de Manuel Espino, le siguió Madero, le siguió Ricardo, le Ujú. siguió el Marco, el propio Damián, etc. Todos Ujú. cerraron. ¿Por qué razón? Porque cada ciudadano nuevo, de mejor calidad y de mejor valía, que había fuera del PAN y que era invitado, y que fue la clave de que el PAN pudiera resistir el partido único durante 70 años y se convirtiera en una opción política,
eso provocó que cuando llegamos al poder, el PAN, sus dirigentes, lo cierran. ¿Por qué? Porque Ajá. convierten al partido en un botín político. Entonces, si Claro. llega alguien más inteligente que yo, con mayor liderazgo, con Ajá. mayor Así prestigio, fue. Ujú. ya me va a quitar mi pluri, mi Sí, delegación, mi diputación, mi presupuesto, mi secretaría, y entonces correcto. que no entren. Entonces, Correcto. si eso se cumple y se abre, yo creo que estaría el PAN en el camino correcto de recuperar su identidad y tener posibilidades de acceder nuevamente a la representación ciudadana que perdió. ¿Con posibilidades para el 2030, Felipe? Yo creo que esa es una reconstrucción que va a tomar muchísimo, muchísimo tiempo, Ujú. pero yo creo que sí. A mí lo que me preocupa, Azucena, es que los gobiernos morenistas han destruido la institucionalidad democrática, es decir, han cerrado el camino democrático, no como Argentina. Mira, Argentina, por ejemplo, también tuvo gobiernos populistas, destrozaron la economía, tuvieron el déficit público que tuvo Andrés Manuel en el último año, 6% del PIB, que llevó Ajá. a la economía argentina al desastre, en fin, pero mantuvieron su poder judicial, sus fiscales y sus órganos electorales. Y aquí han destruido todo a velocidad récord el gobierno de Morena, y quizá aún habiendo una vuelta de la ciudadanía a su propia representación, un rescate del país electoral, quizá haya una fuerza desde el poder del grupo que domina hoy México que acabe y destruya esa voluntad popular. Pero para Eh, eso se requieren partidos fuertes. claro. Yo creo, sí, ¿Coincide Felipe Calderón a las no alianzas, cero alianzas, ni con el PRI ni con Movimiento Ciudadano? eso habría que verlo también porque eh, tienen las alianzas ventajas y desventajas. A mí me parece que el PAN no debe romper, digamos, una relación que logró construir finalmente con el PRI y con MC, con otros partidos. Hay gente buena y hay gente muy mala en los partidos, en todos, Ujú. pero sí creo que sin que implique una majadería, en fin, tiene que ser, por ejemplo, pues no sé, un divorcio muy respetuoso, ¿no? En este caso con las últimas alianzas, pero sí tiene que reconstruir su propia identidad a partir de su referencia personal, es decir, el PAN, para que sea conocido como PAN, Sí. tiene que ser identificado por los ciudadanos con sus siglas, con sus liderazgos, con sus militantes. A partir de eso puede hacer acuerdos de alianzas que entiendo además no se descartan, sino que dependerán de la coyuntura electoral concreta. Aquí la Bueno, tragedia, Azucena, es que, y por cierto fue culpa de alguna dirigencia del PAN, la de Madero, que se negó a negociarlo cuando el presidente Peña tenía la necesidad del apoyo del PAN, y bueno, de varios partidos que no la quisieron. En sí, México hace falta la segunda vuelta electoral. Yo la propuse sí. hace casi 30 años cuando fui presidente del PAN. La propuse como presidente de la República. Si hubiéramos tenido segunda vuelta, no hubiera necesidad de alianzas que pudieran desdibujar identidades y pudiera haber un pragmático acercamiento de personas y de ciudadanos en torno a los mejores candidatos. No lo Correcto. hubo, pero bueno, Oiga, eso Felipe, obliga al pero PAN. me dijo Sí. Jorge que no, ¿eh? Alianzas no, o sea, fue absolutamente categórico, Bueno, habrá tajante. que verlo, habrá que verlo. Ujú. Yo creo que para reconstruir la identidad del PAN sí requiere presentarse nítido, que sea identificable, no como un referente hacia el PRI, no como un referente hacia MC o cualquier otro partido, sin que tenga de mérito las dirigencias de otros partidos o los dirigentes. Yo creo que, por ejemplo, lo peor del PRI está en Morena. Morena en realidad es la cuarta etapa del PRI. La cuarta transformación es la cuarta etapa del PRI. Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana, Partido Revolucionario Institucional, Movimiento Regeneración Nacional. Esa es la cuarta transformación. Es el PRI tramposo, coludido con las mafias, ojete, pues diríamos los Ajá. mexicanos. Ese está en el gobierno. Bien. Y lo que queda del PRI, yo creo que hay cuadros muy buenos, pero no puede el PAN, si quiere recuperar su identidad, que se identifique a partir de con quién está aliado. Y en ese sentido tiene que hacer el esfuerzo de correr solo Ujú. hasta que recupere eso, ¿no? Bien. Eh, Felipe, ¿cuánto tiempo le daría a usted como una prueba, digamos, de que las cosas están funcionando de aquí al 2027, de aquí a un año, 6 meses? ¿Cuál sería la primera etapa de evaluación para usted? No hay mucho tiempo. Yo tengo una conversación pendiente con el dirigente del PAN, con Jorge Romero. Ya he hablado con él Ujú. alguna vez, pero la segunda quedó pendiente. Bien. Yo creo que tiene que ir mostrando en hitos, es decir, en señales en el camino muy pronto. Por ejemplo, hay
decenas de miles de mexicanos que ya se afiliaron al PAN, como dicen, que ya entraron a la página, que ya dieron el clic famoso. Presidente, ¿me aguanta y concluimos al regresar del corte? Es que Sí, si no me llega adelante, la guillotina. sí, Gracias, muy amable. adelante. Gracias al expresidente Felipe Calderón, que se mantuvo en la línea. Presidente, me decía en qué momento se tienen que ir midiendo realmente los resultados de la estrategia que se presentó el sábado por parte de la dirigencia del partido. Yo creo que hay cosas que pueden ser inmediatas. Te decía yo del caso de cientos de miles de ciudadanos que cuando vieron que estos empezaban a despedazar el país, querían participar, lo querían hacer a través del PAN y no pudieron entrar. Y yo conozco muchos, todos conocemos gente que quiso entrar al PAN, hizo su afiliación en la página y nunca pudo entrar. Creo que un primer paso de justicia es que esa gente la dejen entrar, ¿no? Y la dejen participar. Segundo, claro, ajá. Sí, porque están ahí sus registros. Segundo, la elección del 27 es clave, Azucena. Y lo que tiene que hacer el PAN es hacer esa apertura activa, no nada más lléguenle a la página, que sí se vale, claro, sino que hay que ir por los ciudadanos. Algo que están haciendo los nuevos partidos en formación, que nosotros hicimos en México Libre, que considero una de las mejores experiencias de mi vida, es ir a organizar, y me le deseo mucha suerte a los que están haciendo, creo que está ahí alguien de Somos México. Emilio Álvarez y Casa. Saludos a todos. Saludos. En fin, a todos los que están haciendo ese esfuerzo muy noble de hacer partido político en un país que no deja hacer partidos políticos. A nosotros nos sacaron a la mala de la contienda, en fin. Pero eso de ir a cada distrito de los 300 del país, convocar a los ciudadanos que estén presentes, explicarle quién eres, qué buscas, cuáles son tus principios y preguntarles si aceptan participar, yo creo que es un ejercicio que debiera hacer el PAN a la par que lo que están haciendo los partidos en formación. Correcto. Es un gran ejercicio, es una gran disciplina que permitiría al PAN cubrir los huecos enormes que tiene en todo el país de falta de estructura. Eso de que el PAN no fue capaz de cubrir ni el 42% de las casillas electorales en la elección federal pasada, que no supo ni por dónde le pasó la maquinaria ilegal, por cierto, de Morena, utilizando recursos públicos ilegales y con complicidades en algunas regiones muy peligrosas. Eso tiene que subsanarse en la elección de 2027, Azucena. Correcto. En 2027 el PAN tiene que haber ido a los 300 distritos electorales, haber hecho al menos 250 asambleas o reuniones informativas y de afiliación pública, vistosa, y a cada ciudadano que vaya a esa asamblea decirle, te toca cuidar esta sección electoral, te toca cuidar aquella casilla electoral, y cubrir en 2026, principios del todas las casillas del país. Bien. Y con los nuevos ciudadanos que se afilien en ese proceso, dejarlos escoger a quienes sean las candidatas a diputadas, los candidatos a diputados federales. Bien. Y que eso sea lo que el 2027 para mí es clave. Es, por cierto, lo que dura la dirigencia de Jorge Romero, por lo menos en esta instancia, y también puede ser la muerte del PAN si no se hacen estas cosas, o puede ser efectivamente un relanzamiento, como dicen. Sí, a mí el relanzamiento se me hace, en fin, no importa la palabra. Un día con Carlos Castillo me encargó a mí una cosa que llamamos redimensionamiento del PAN. Nos ayudó el TEC de Monterrey, la unidad que tenía de planeación estratégica, ahora lo puedo decir ya 30 años de distancia, e hicimos un proyecto que pasaba, te estoy hablando de 1993, pasaba por ganar la presidencia en el 2000 y lo logramos. Pero fue precisamente eso, un proceso de convocatoria a los mejores y más brillantes ciudadanos, no solo que fueran candidatos a Azucena, porque eso es un truco. Si tú no renuevas militancia, la vieja militancia no permitirá que lleguen los nuevos candidatos. ¿Tenía que pasar por un cambio de dirigencia hoy, en el presente? ¿Te refieres a cambiar a la dirigencia del PAN? Hasta ahora? Ajá. Pues mira, yo creo que primero hay que renovar. Va a estar muy difícil que la militancia que está ahí acepte un proceso porque implica de alguna manera perder el poder. Exactamente. Y ya no solo pierden el poder los dirigentes, sino que la militancia se ha reducido tanto que el poder lo siente el militante. Ya la membresía, digamos, pues se volvió de plano como la membresía de un club muy privado, ¿no? Claro. Y eso que al de adentro le da mucho poder, pero al partido lo ha debilitado enormemente. Totalmente. Entonces, romper eso, si el PAN logra romper eso, y le deseo éxito a la dirigencia que lo haga, a los jóvenes que andan por ahí, que yo los veo muy entusiastas, en fin, veo cuadros que pueden salir, la dirigente de la Ciudad de México, la nueva dirigente juvenil. Yo creo que hay gente muy valiosa a la que le deseo suerte. Hay gente, ya no quiero ni comentar, pero
Si logran hacer eso, si logran convocar a los ciudadanos, registrarlos formalmente, no nada más con el clic, la verdad, ¿no? Hay que decirles quiénes somos, qué pensamos de la vida, de la persona, de la dignidad, del bien común, del mercado, de la libertad, del Estado de Derecho, de la justicia, etcétera. Hay que decir todo eso. Si logran hacer eso, creo que el PAN puede recuperarse, francamente, como la opción política que nunca debió dejar de ser. Felipe Calderón, muchas gracias y ojalá que podamos platicar en 3, 4, 5 meses para hacer una evaluación de lo que están haciendo los panistas en este momento. Muchas gracias, presidente. Gracias a ti, Azucena. Saludos a tus invitados y saludos a tu auditorio. Gracias y buenos días, el expresidente Felipe Calderón.